Bien, buenos días. Nuevamente a través de este medio, llegando hacia sus hogares para poder dar inicio a esta sesión denominada ¿Qué tipo de células hay en los organismos? Esta sesión está dirigida a los estudiantes de cuarto de secundaria. Bien, después de esta corta vacaciones, vamos a iniciar pues con esta sesión, esperando que también ustedes se encuentren bien por casa cumpliendo pues con las medidas sanitarias, ¿no? Como es el distanciamiento social, si estamos en la calle, también usando la mascarilla adecuadamente y en casa lavándonos la mano con bastante agua y jabón. Bien, antes de que ustedes observen las imágenes y van a responder, quiero que escuchen atentamente. En esta situación de pandemia sanitaria, seguiremos en casa por un tiempo más. Observamos que esta pandemia ataca a todos sin importar la condición social. En especial, ataca a las personas de la tercera edad que son más vulnerables, aquellas con enfermedades preexistentes, enfermedades como la diabetes, por ejemplo, enfermedades coronarias, hipertensión, obesidad. Y sabemos que cuando el virus llega a los pulmones, destruye los tejidos que forman parte de los alvéolos pulmonares. Pero en otras situaciones es posible que los órganos ya dañados en nuestro sistema puedan regenerarse a partir del uso de células madres. Una buena pregunta que ustedes van a tener que responder. Muy bien, ahora sí, quiero que observen la imagen y que responda. ¿Qué observamos? Muy bien, observamos pues, por acá tenemos una estrella de mar, una bacteria, una abeja, una vaca, hongos y una flor de la planta girasol. ¿Y qué tendrán en común? Muy bien, que son o que forman parte de los seres vivos. ¿Y los seres vivos qué tienen en común? Que estarán formados pues por unas unidades básicas denominadas células. Bien, el propósito de la sesión es explicamos la importancia que tienen las células para los organismos vivos. Como sabemos, en nuestro organismo pues existen células del cartílago, células secretoras, células musculares, células epiteliales, células sanguíneas, células óseas, células nerviosas, células adiposas. Cada una de estas células cumple una función muy importante en nuestro organismo, pero hay que saber también que no solamente existen, digamos, organismos pluricelulares o multicelulares, sino que también existen organismos unicelulares, como el caso de las bacterias. Y muchas veces cuando hablamos de bacterias pensamos o lo relacionamos de inmediato con enfermedades, pero sin embargo también hay, digamos, bacterias que son beneficiosas para el hombre. Y la competencia que se va a desarrollar aquí es, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, leamos pues la situación uno que se presenta a continuación y luego ustedes responderán a las preguntas. Los secretos de la célula. En 1951, a la señora Henrietta Lacks se le diagnosticó un tumor en el cuello del útero. Para obtener un diagnóstico concluyente, los médicos le realizaron una biopsia y enviaron las muestras para su análisis. El doctor George Otto Hay, quien en ese momento intentaba hallar una cura para el cáncer, también recibió una pequeña muestra. Sus trabajos se centraban en la posibilidad de hacer crecer células madres en el laboratorio. Hasta ese momento se había visto que una célula humana normal en un medio de cultivo adecuado se dividía unas 50 veces y posteriormente moría. Cuando Gay analizó la muestra celular de la señora Lax, se quedó sorprendido
al observar que sus células crecían y se dividían continuamente en el interior de una probeta. Descubrió así una línea celular inmortal. Henrietta falleció en octubre del año 1951, después de luchar contra la enfermedad. Ese mismo día, el doctor Gay, sin permiso de Henrietta ni de su familia, mostró a los medios de comunicación su maravilloso avance en la investigación contra el cáncer, llamando por primera vez a esas células HeLa. Desde entonces, las células HeLa han continuado dividiéndose y se han estudiado en laboratorios de todo el mundo. Gracias a ellas, se han llevado a cabo miles de investigaciones y se han conseguido grandes adelantos científicos en la lucha contra el cáncer. Luego, lo que continúa es que ustedes van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo funcionan las células? ¿Todas las células del organismo son iguales? ¿Qué creen que podría haber fallado en las células de Henrietta Lacks? ¿Podrían las células ser utilizadas en el tratamiento de enfermedades? ¿Es correcto usar nuestras células humanas sin autorización de la persona o su familia? Bien, van ustedes a tener este reto de responder a estas preguntas. Bien, presentamos entonces también la situación 2, la célula madre, técnica de prevención desde el nacimiento. Las células madres pueden ser utilizadas para tratar futuras enfermedades del bebé o de familiares directos. Gracias al progreso de la medicina regenerativa, las células madres adultas procedentes del cordón umbilical se congelan y se guardan para poder utilizarlas en el tratamiento de posibles enfermedades del bebé como leucemia, anemia, linfoma, trastornos hematológicos heredados o ciertos tumores infantiles, entre otras, sin riesgo de rechazo inmunológico. Este procedimiento fue elegido por los príncipes de España Felipe y Leticia, que congelaron células de su segunda hija, la infanta Leonor. De acuerdo con las características genéticas que posean, estas células también pueden ser empleadas por familiares directos si son histocompatibles, remarcó Mauro Bruno, médico especialista en el tema de las células madres. Además, tienen la capacidad de diferenciarse para dar origen a células especializadas como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, las neuronas y las células del sistema inmunitario, entre otras, explicó Claudio Chilix, especialista en el tema. Su recolección generalmente a cargo de personal especializado puede realizarse también por el obstetra una vez que se seleccionó el cordón umbilical y antes de la expulsión de la placenta, recolección in útero, o bien una vez expulsada la placenta, recolección ex útero, desde que son recolectadas hasta que son criopreservadas, es decir, hasta que son congeladas, no deben pasar más de 48 horas y se deben mantener a temperatura ambiente entre 15 grados Celsius y 25 grados Celsius, ya que una vez fuera del organismo no tienen una duración definida. La teoría científica indica que duran para toda la vida, pero hasta el momento se comprobaron 15 años, indicó el doctor Chilik. En la actualidad se están realizando numerosas investigaciones que arrojan resultados muy esperanzadores sobre el tratamiento de diabetes, Alzheimer, Parkinson, enfermedades inmunológicas, degenerativas y otras donde sea necesaria regenerar parte del órgano afectado, como es el caso del infarto del miocardio, concluyó Bruno. Bien, a partir de lo que hemos leído, vamos a responder a la siguiente pregunta, que también es un reto que ustedes lo van a realizar. ¿Cómo consideras el uso de las células madres para el tratamiento de enfermedades? ¿Crees que todos podemos tener acceso al tratamiento de una enfermedad con esta técnica? ¿Todas las instituciones religiosas estarán conforme con esta técnica?
Ahora sí, bien, vamos a ingresar de lleno al tema, que es sobre la célula. Como sabemos, la célula es la unidad básica de todos los seres vivos. También podemos decir que las células son estructuras complejas que constituyen el mínimo nivel de vida, es decir, no hay estructuras más sencillas con vida. La teoría celular. De acuerdo a la teoría celular, la célula es la unidad estructural básica de todos los seres vivos, ¿no? Es la unidad estructural básica de todos los seres vivos y todos los organismos están formados por una o más células. Como vemos en la imagen, por ejemplo, hay organismos que son unicelulares y también hay organismos que son pluri o multicelulares, como en el caso de la ameba, por ejemplo, que es un organismo unicelular, el caso de las plantas, que es las plantas, los animales y el hombre, que somos organismos multi o pluricelulares. También que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. ¿Por qué decimos que la célula es la unidad funcional de los seres vivos? Porque en ella se realizan todos los procesos y reacciones químicas y funciones que permiten la vida. Por ejemplo, vemos aquí que la célula se está relacionando con el ambiente para poder realizar funciones importantes como cuando se toma el oxígeno, que es la respiración, por ejemplo, ¿no? Cuando también toma del medio externo el agua para su desarrollo y para seguir existiendo. También, por ejemplo, la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Entonces, cuando decimos nosotros que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos, se sabe que toda célula proviene de otra célula preexistente. Miren, por ejemplo, aquí nosotros contamos con una célula madre y esta célula madre finalmente se va a dividir en dos células hijas. Cada una de estas células hijas ya sabemos que de dónde proviene de una célula madre. Y también tenemos que la célula es la unidad genética de los seres vivos. Ella contiene el material hereditario que se necesita para regular las funciones celulares. Este material es transmitido por la madre a las hijas. Características de la célula. La célula es la estructura más simple conocida con capacidad para realizar tres funciones vitales: la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción por sí misma, es decir, sin necesidad de otros seres vivos. Todas las células tienen en común las siguientes características, ¿no? Están formadas por las mismas moléculas biológicas, es decir, vamos a encontrar en ellas los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos. Utilizan el ADN como material hereditario. Poseen membrana celular, citoplasma y organelo. ¿Y por qué no decimos que poseen un núcleo? Porque ya sabemos de que hay alguna célula que no cuenta con un núcleo definido. Es el caso de las células procariotas, por ejemplo. Obtienen energía y nutrientes del ambiente. Bien, veamos ahora los tipos de células. Como sabemos, existen células que no cuentan con un núcleo definido, denominadas células procariotas, y las células eucariotas que sí cuentan con un núcleo definido. Las células procariotas son células que no presentan núcleo, presentan pared celular, que es una estructura que cubre y se encuentra rodeando a la membrana celular. Las células procariotas forman parte de los reinos, en este caso, Eubacteria y Archaea. Aquí podemos nosotros tomar como ejemplo una bacteria, por ejemplo. Las células eucariotas son células que tienen diversos organelos. Estas células pueden organizar su material genético en más de un cromosoma. Las células eucariotas conforman los organismos que pertenecen a los reinos protistas, fungi, plantae y animalia. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver que nuestro organismo justamente tiene este tipo de células. También, por ejemplo, las plantas, ¿no? Y los animales. Las formas de las células. La forma de las células es muy variada. Puede ser cilíndrica, esférica, estrellada, de disco, etc.
siempre tienen volumen, solo unas pocas son planas. En el ser humano se cree que hay más de 10 billones de células. Sin embargo, no todas poseen la misma forma. Se calcula que existen hasta 250 tipos de células diferentes en el cuerpo humano. Como vemos, por ejemplo, los espermatozoides, o en este caso el espermatozoide, que es una célula reproductora masculina. Vemos también el glóbulo blanco, que es la célula sanguínea. También, por ejemplo, la célula nerviosa, que es la neurona. También vemos, por ejemplo, la célula muscular, el glóbulo rojo, que también forma parte de la célula sanguínea, y que tienen estas diferentes formas. Tamaño de la célula. El tamaño de la célula es extremadamente variable. Pueden ser muy pequeñas como las bacterias o más grandes con más de 1 metro de longitud, como en el caso, por ejemplo, de las ballenas, que ellas cuentan con la célula nerviosa que tiene o que puede llegar a medir más de 1 metro. Las bacterias suelen medir entre 1 o 2 micras de longitud y la mayoría de las células humanas entre 5 y 20 micras. Por ejemplo, los glóbulos rojos miden 7 micras de diámetro y las células del hígado alrededor de 20 micras de diámetro. Para tener una idea de las micras, un puntito de lapicero dividido en 1000, cada una de estas 1000 divisiones vendría a ser una micra. Imagínate qué tan pequeña es, por la cual nosotros no podemos ver. Entonces, muchas veces a estas bacterias, ¿no? O a los glóbulos rojos que forman parte de nosotros. Los espermatozoides miden 53 micras de longitud, aunque las células con mayor longitud son las neuronas, cuyas prolongaciones axonales pueden alcanzar hasta varios metros de longitud, como el caso de los cetáceos, ya lo había dicho, ¿no? En el caso de las ballenas, por ejemplo, pueden medir hasta más de 2 metros, hasta 5 metros de longitud. Para saber más, los virus no son células, puesto que no tienen estructura celular, es decir, carecen de un citoplasma con un conjunto de enzimas capaces de realizar el metabolismo. Ya sabemos que el metabolismo es el conjunto de reacciones físicas y químicas que se llevan a cabo en esta parte importante de la célula, que es el citoplasma. Pues en este caso el virus no tiene esta parte importante, aunque precisan invadir una célula viva para conseguirlo. Es decir, para que ellos puedan, por ejemplo, eh, digamos, seguir, por decirlo así, existiendo, necesitan de un huésped, de un ser vivo, para poder de él nutrirse de esta forma, ¿no? Porque ellos no son considerados seres vivos. Los virus presentan una estructura muy sencilla y no pertenecen al nivel celular, sino a un nivel de organización más sencillo, que es el nivel macromolecular. Bien, ahora sí, esta es la actividad que ustedes van a desarrollar. Primero vas a señalar las estructuras exclusivas de las células vegetales, ¿no? O sea, ¿qué estructura es exclusiva de las células vegetales? Ya sabemos nosotros que existen tres partes importantes: la membrana celular, citoplasma y núcleo, pero esa también lo tiene, por ejemplo, la célula animal. Pero ¿cuáles son las estructuras que son exclusivas de las células vegetales? La 2, averigua en qué productos que consumimos participan las bacterias y qué enfermedades pueden causar. Luego la 3, identifica de qué tipo de célula se trata, es decir, con estas características, ¿no? Por ejemplo, vamos nosotros a encontrar aquí que esta célula tiene pared celular, tiene membrana celular, no cuenta con plasmidos, tiene mitocondrias, tiene ribosomas, ¿no? O sea, ¿qué célula será? ¿De qué célula se trata? La 4 es, ¿pueden existir los procesos de la vida fuera de la célula? Es decir, ¿se puede dar la vida fuera de la célula? La 5, si las células provienen tan solo de células preexistentes, ¿cómo se originó la primera célula? Esto de acuerdo a la teoría celular, ¿no? Que toda célula proviene de una célula preexistente. Es decir, si las células provienen tan solo de células preexistentes, ¿cómo se originó la primera célula? La 6,
vas a escribir un artículo periodístico sobre la importancia de las células para los organismos vivos, relacionando las funciones de las células. Como ya sabemos, existen tres funciones que realizan las células sin ayuda de otro, ¿no? Como es la función de relación, la función de nutrición y la función de reproducción. Esperando que realicen un buen trabajo, me despido de ustedes, no sin antes hacerles recordar también que sigamos pues cumpliendo las medidas preventivas. Si estamos en la casa, lavarnos pues con bastante agua y jabón las manos, aproximadamente 20 segundos, y usar también pues las mascarillas en la calle y el distanciamiento social, que es muy importante. Y me despido de ustedes